Buenas tardes y buenas noches, depende del momento en que te encuentres viendo esto. Mi nombre es Joan Sebastián Rojas Guarín, soy estudiante del grado 11.3 de la jornada de la tarde de la institución educativa Centro de Comercio de Piedecuesta. Primeramente que todo, todos sabemos que es el hablar en público, ¿no? Es algo que se teme mucho y que produce muchos nervios cuando lo tienes que realizar. Aunque vas debajo de una piedra, creo que ya debes saber que es muy importante para las personas, que obviamente forma una gran parte en la formación personal y profesional de la persona. Entonces yo no te vengo a hablar sobre eso. Yo te vengo a hablar sobre el libro Comunicación y Desarrollo Personal del doctor Joaquín Pérez Perris, en el cual va a realizar una síntesis de varios cursos y pedazos del texto que él ha complementado. Empecemos. Corta la vuelta. La presentación del texto y su punto inicial gira en torno a la importancia de la comunicación e imagen en el ámbito profesional, pues esto no solamente te define a ti, sino define a la empresa o institución a la que trabajes. Principalmente debemos mostrarnos como unas personas hábiles, no tanto en trabajo físico o en el desarrollo de lo veraz que has aprendido, sino también en el expresionismo y con lo cual seas capaz de tomar la palabra en público y superar un nerviosismo. Tus habilidades expresivas definirán tu formación y tu aprendizaje, pero tristemente la falta de preparación crea un temor traumático a las personas sobre hablar en público, definiendo esto a algunos rangos o algunos puntos en los cuales las personas ya nacen con la forma de desarrollar eso. Pero esto realmente no es así, eso se produce por medio de la práctica y el aprendizaje, además definiendo unos puntos principales los cuales te pueden servir bastante. Primero está ser uno mismo. Ser uno mismo tiene que, como su palabra lo dice, definirse, valga la redundancia, ser la misma persona a la que está hablando. No ponerte detrás de una fachada en la cual no muestres tu actitud real, sino que muestra cómo eres, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves, tus sentimientos, expresiones, movimientos corporales originales. Informar y convencer, esta sería la segunda parte. No depende tanto del conocimiento práctico y teórico, pues principalmente lo que se necesita es un acervo cultural en el cual crea un parteaguas en el desarrollo de argumentos brillantes y contundentes que pueda atraer al público al que te estás expresando. Es importante manejarlo de una manera, pues este acervo cultural lo único que hace es fortalecer el aprendizaje y los verbos que estamos expresando. En la siguiente parte, que es la comunicación verbal y no verbal, deberíamos definir primeramente qué es la comunicación verbal. Esta consiste en un lenguaje de comunicarse, como su nombre lo dice, verbalmente, por medio de palabras, de una manera efectiva y con buenas argumentaciones. La otra es la no verbal, en la cual con tus movimientos y acciones expresas lo que sientes y lo que estás diciendo en ese momento. En estas dos cosas se juntan en una parte en que ambas son complementarias para crear un buen discurso o una buena presentación al público. Es importante tener tres ingredientes que, como la cultura de los griegos clásicos nos mostraban: ethos, que es el contenido veraz y real con el cual te expresas y sobre lo que hables; fatos, contar hechos con expresividad y emoción y demostrar que realmente lo que haces es de gusto; logos, utilización correcta del lenguaje de una manera hábil, estratégica, bella y exacta que atraiga al público al que te estás expresando. Para hablar sobre esto también se nos presentan otras pautas importantes, que son puntos específicos para crear una buena expresión oral. Primeramente tenemos al estado de ánimo, pues es lo que define principalmente cómo te desarrolles sobre el punto en el que te quieres expresar. Se podría trabajar sobre un estado de ánimo alegre y demostrar que lo que estás haciendo lo estás haciendo de una manera correcta y que lo es lo que quieres hacer. Sentimentalismo, expresa el sentimiento con el que las palabras que dicen llegan a la persona. Es importante, dependiendo de lo que vayas a hablar y lo que vayas a decir, aplicar un cierto sentimentalismo a cada una de estas partes. Tu imagen es importante, pues es la primera cosa que van a ver las personas a las que le vas a hablar. Es importante siempre tener cuidado con eso mismo. Los intereses particulares, eso depende sobre las personas y el interés que las demás personas tengan sobre ti. Es importante atraer a esas mismas personas, puede ser con la imagen, con el sentimiento o con lo que expresé anteriormente, atrayéndolos especialmente a tu mensaje. La voz y la vocalización es una parte muy importante también en el desarrollo, pues de esto depende cómo hables y cómo te expresas ante las personas.
También en el mismo libro se nos presentan unos cuidados y la respiración, lo cual es demasiado importante, pues al expresarte es necesario tener una buena respiración y una vocalización bastante desarrollada para que tus palabras sean entendidas y se pueda desarrollar el tema de una manera correcta, fluida y sin necesidad de atrabarte y esperar momentos específicos para poder retroceder a lo que hiciste porque no se entendió lo que se expresó. Nos presentan unas normas para hablar en público, las cuales se resaltan de una manera muy importante y voy a resumirlo más rápido para poder explicarlas y sean más entendidas. Ganarse la empatía, pues esto es importante. Escuchar y dejarse influir por las personas forma una parte importante sobre lo que dices, pues escuchar preguntas, temas o explicaciones sobre lo que haces puede desarrollar o no una empatía hacia ti y que se te ponga la atención que es requerida. Recalcar el tema y exponer situaciones, situación a situación o una situación en específica por la cual te pusiste en pie y te expresaste. Segundo, análisis de las causas, analizar las causas de por qué estás ahí, por qué estás hablando, qué estás diciendo y decirlo todo de una manera correcta o aplicando cada una de las cosas que son importantes para expresarte en el momento frente a las demás personas. La argumentación. Es importante argumentar lo que predijiste, lo que dijiste y lo que sigues diciendo. Es importante que la argumentación forme una parte fundamental en lo que te estés expresando, pues esos argumentos es lo que depende la columna vertebral de tu tesis o tu presentación. Resumir lo que ha dicho es una parte importante, pues puede mostrar algo bueno o resumir y complementar todo lo que has dicho de una manera más corta para que sea más entendible sin repetir tantas palabras constantemente. Exponer las desventajas y ventajas. Es importante exponer esto para poder saber que lo que dijiste tiene sus ventajas y sus desventajas y para que las demás personas comprendan esto de una manera mejor y pueda haber una participación del público de una manera interesante que cree dinamismo y desarrollo en las situaciones. Y apoyar la argumentación que hiciste con datos o cosas así, o el apoyo o hablar con las mismas personas para que sea más fácil explicarte y que lo que haya dicho haya llegado al mensaje que querías dar. Empezar con la primera parte del libro, que es el pensamiento positivo, que está complementado en 3 partes diferentes. La primera es las afirmaciones, que consiste en repetirse mentalmente frases o argumentos motivadores, pero estas solas no funcionan, sino que hay que empezar un proceso de desarrollo y trabajo constante para poder corregir esas acciones que estamos cometiendo mal y que fallan. Los siguientes otras 2 partes, que es la parte 2 y la parte 3, reflejan ejemplos de frases motivadoras las cuales podemos utilizar para desarrollar lo que ya explicó en el anterior capítulo, que pueden funcionar de una manera efectiva si lo realizas de una manera correcta y como se debe hacer. De este hermoso libro que se llama El lenguaje del cambio. Primero, hay un número de capítulos diferentes, son 7 capítulos en los cuales se complementan ciertos temas e ideas para expresarse sobre un tema en concreto. El primero es la gramática transformacional. A cada uno voy a dar su título y voy a explicar lo que contiene para no alargar más el tiempo, hacer que este video sea corto y lo que veas lo puedas entender en serio. Bueno, nos devolvemos. Bueno, el primer capítulo es la primera parte de este capítulo, es la gramática transformacional, pues el pensamiento y el lenguaje determinan las acciones con las que realices y lo que puede llegar a finalizar cada una de estas acciones. Esto depende de cómo pienses, actúes y hables sobre los temas y cómo te expresas como persona y lo que hagas. Segundo, la realidad y pensamiento. La realidad es un efecto del pensamiento, pues se forma gracias a lo que nosotros pensamos y cómo actuamos y cómo hacemos lo que pensamos y convertimos eso en realidad. Depende de cada cosa y cómo seamos y cómo actuemos, pues el creer en nosotros mismos puede ser una fortaleza para desarrollar eso mismo que queremos hacer. Valga la redundancia, creer en nosotros mismos es una parte importante para desarrollar el conocimiento y poder cumplir lo que son nuestras metas. El tercero, el valor de las preguntas. Tu calidad de preguntas forma tu validez de respuestas, pues demostrando que unas preguntas más importantes y más desarrolladas pueden crear un pensamiento analógico y puedas desarrollar una analítica diferente y responder de una manera más asertiva y con una validez más importante. Un ejemplo de esto sería no preguntarnos por qué a mí, sino cómo puedo mejorar lo que me está pasando. Esto puede funcionar para momentos especiales en los que tengamos preguntas en las cuales no entendamos la respuesta y no encontremos el porqué.
El cuarto, optimismo y pesimismo. Aquí se nos habla de dos tipos de personas que son los optimistas y pesimistas. Los optimistas sacan más provecho de sus experiencias. En cambio, los pesimistas, en un excesivo realismo, perjudicándose a sí mismos, no valoran lo que hacen y destruyen sus propios logros. En cambio, los optimistas, al sobrevalorarse, logra que sus funciones sean mucho mejores. Quinto, incapacidad adquirida. Las experiencias negativas refuerzan el pesimismo de algunas personas y estas mismas aprenden a no hacer nada para cambiar las cosas que están viviendo. Conviven con lo que tienen e intentan realizar las cosas que no quieren o no lo pueden hacer porque precisamente no han aprendido a desarrollar algo diferente. Creencias y valores. Este es el sexto capítulo. Sexta parte de este capítulo. Algunos pensamientos o subconscientes se adoptan de la forma de creencias y valores. Estos últimos actúan como un impedimento o un muro para poder desarrollar. Estos pueden reorganizarse y quedarse de una manera más adecuada para que nos ayude. Séptimo, emoción y pensamiento. Las emociones tienen una gran influencia en lo que hagas y en lo que desarrolles, pues depende de eso mismo para controlarte a ti mismo. Las emociones, aunque es difícil, claramente es difícil, pueden llegar a controlarse y reflejarse de una manera diferente. Tercera parte, en la cual se nos explica métodos de relajación, como el título dice, se llama relajación. Empezamos con esta primera parte de este tercer capítulo que se llama Base para la concentración eficaz. Pues la clave es distender la atención física y mental, o sea, separarnos de todo lo que estamos realizando y dejar la mente en blanco para poder desarrollar lo que vamos a hacer de una manera correcta y como se debe hacer, con la mente en blanco y no distraernos en otras cosas. La segunda es yoga. Esta misma está patentada para reducir el estrés y aumentar la flexibilidad del cuerpo, concentrando la energía en diferentes formas y posiciones para poder concentrar la energía de tu cuerpo. Siguiente, la sofrología, que influye en las reacciones del subconsciente sobre las personas diferentes o sobre ti mismo. El cuarto es el entrenamiento autogéneo, que se basa en la autosugestión y el control psicofísico para controlarte psicofísicamente a ti mismo. Por último, el Zen, que logra un autocontrol del subconsciente, del cuerpo y de la mente. Esto aquí presenta diferentes métodos de relajación, en la cual explica cada uno de ellos de una manera más asertiva, pero yo lo expliqué de una manera más corta para que ustedes puedan entender sobre lo que se habló en ese capítulo. Con otro capítulo que puede ser el complemento al anterior, que fue el tercer capítulo sobre relajación. En este se habla del método Silva de control mental, que consiste en imaginar imágenes, situaciones o momentos hipotéticos para después plasmarlos en la vida real. Principalmente este es un método que se utiliza mucho para sugestionarse mentalmente y poder realizar situaciones de una manera más fácil y completa y realizarla de la manera en la que la queremos realizar, sugestionándonos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos para que lo que queramos hacer lo vayamos a hacer. Otro quinto capítulo que se llama Cerebro izquierdo y derecho, dos distintas formas de pensar. Esta se divide en tres partes diferentes que habla de lo mismo, que es el cerebro izquierdo y derecho, definiendo cada una de las situaciones y qué es la diferencia de cada uno. Primordialmente debemos saber que el cerebro izquierdo y el cerebro derecho son distintas formas de percibir el momento y cómo vivamos. Entonces tenemos el derecho, que se encarga de la creatividad, situaciones de manejo, movimiento, desarrollo artístico y otros temas más de expresión, el cual es muy importante desarrollarlo si quieres expresarte y desarrollarte en funciones artísticas y creatividad. En cambio, el izquierdo es el analítico, analiza, calcula, desarrolla situaciones y momentos de una manera correcta y la que es secuencialmente correcta para él mismo. Otra parte muy importante que se llaman habilidades sociales, en la cual se especifica mucho más la empatía, que ya se había hablado al principio del texto junto a otras que ya mencioné en las anteriores partes. Si quieres retroceder el video para que puedas escuchar. En estos tres partes de este capítulo se nos presentan diferentes formas, como puede ser principalmente definir qué es la empatía de una manera más rápida y más contundente, y después se habla sobre las formas de percepción y lenguaje positivas y percepción y lenguaje negativos, o sea, que apoyan a la empatía y afectan a la empatía. Entonces, procesiblemente, la empatía es adaptarse a los sentimientos de los demás, consiste en escuchar, motivar, tranquilizar e influir sobre las personas, ganándose su consentimiento y su
sentimentalismo hacia ti, atrayendo cosas buenas, atrayendo cosas malas, que lo importante es ganarse la empatía de las personas para conseguir que lo que quieras hacer funcione y que la gente, lo demás lo acepte, sabiendo ya una percepción, que es otra parte importante de ti mismo, y con el lenguaje que te expreses también puede funcionar muy bien. Aunque eso también es un arma de doble filo, claro, obviamente pues puede funcionar como una herramienta que se pueda devolver en tu contra en el momento que ellos mismos lo especifican, que llega un momento en que se puede convertir algo malo para ti, porque lo desarrollas de una manera mal o lo haces muy bien, tan demasiado bien que ya empiezas a fastidiar a las demás personas. Esto hace un proceso más complejo y eso es necesario que tú fortalezcas tus pensamientos y la manera en cómo actúas a las demás personas para que la gente tenga empatía sobre lo que tú haces y lo que tú eres. Con una siguiente parte que es programas neurolingüísticos. Esta se divide en diferentes partes y voy a intentar de ser lo más breve, pues son muchas y tienen muy buen contenido, así que les recomiendo mejor que se lean el libro para que puedan entender de una manera mejor lo que estoy diciendo. Entonces tenemos la primera parte, todas se llaman PNL, que es programa neurolingüístico. La primera se define que es una sofisticada técnica, una combinación de otras técnicas y terapias como que es psicoterapia y la cibernética. Este explica más que todo en qué proviene, de dónde proviene y en qué consiste generalmente. En la segunda parte dice que se usa el lenguaje para modificar la percepción de la realidad, o sea que se utilizan los mensajes para cambiar en la realidad de las personas, produciendo que las palabras creen un efecto psíquico en la conciencia de la persona, haciendo que el lenguaje controle la fisiología. Tercera parte, la forma de percibir y emitir información es importante, pues determina el rendimiento de las personas al momento de las imágenes o cómo lo desarrollen ellos, que pueden ser imágenes, sonidos o kinestéticos. Después en el siguiente capítulo, en el cuarto, se dan las pautas para los visuales, auditivos y kinestéticos. En la quinta se explican un proceso de movimientos diferentes que puedes utilizar para analizar esas personas. Depende de la microconducta, que son conductas más pequeñas, como movimientos más simples, movimientos visuales y otros temas más pequeños, más detallados, o la macroconducta, que son cosas más mostradas, como el movimiento de los brazos, actitudes diferentes, los predicados, que es sobre lo que habla, sobre lo que él mismo dice, sobre lo que él mismo desarrolla y sobre lo que es importante para él. El metamodelo, que es después de analizar eso, se analiza como la forma, la síntesis, cómo explicó específicamente sus palabras, cómo se percibe lo que habla, y después tenemos la síntesis, que es la conjetura de todo para desarrollar una solución final a todo. Y en eso culminaría esta parte del capítulo. Es un capítulo muy largo, muy bueno, se explican muchas cosas, hay muchas cosas de aprendizaje y se puede recalcar casi siempre esos problemas y ese intento de resolucionar siempre los problemas neurolingüísticos de las personas. La siguiente parte de este texto, que se llama La revolución de la psicología. Tenemos principalmente un número de 5 capítulos en los que se habla de diferentes partes y diferentes emociones para llegar a la conclusión de un tema en específico y cómo debemos estar ante esas cosas. Entonces tenemos el primero, que es la inteligencia emocional, en el que se dice que hay que tener razones emocionales para vivir mejor, o sea, tener que tener razonamiento en nuestras emociones, podemos desarrollar mejores situaciones en nuestra vida. En el segundo, la autoestima. Si uno no se estima a sí mismo, no puede querer a los demás. O sea, si no nos queremos a nosotros mismos, nuestro amor propio no se puede dar, no lo podemos dar a las demás personas. Es algo que es único y que tenemos que procurar mantener, porque es importante para el desarrollo personal de uno mismo, tener esa autoestima y ese desarrollo en el momento de hacer las cosas. Tercero es el autocontrol. No hay que reprimirse las cosas, es algo principal que sí hay que tener en cuenta. No hay que autorreprimirse, pero sí hay que canalizarse, o sea, sí hay que controlar lo que hacemos. Ahí específicamente se habla de eso, de canalizar lo que realizamos y convertirlo en algo positivo, o sea, negativo, y si es algo negativo, positivo, pues tratar de mantenerlo así. Y el cuarto, que es la perseverancia, que es no rendirse, porque muchas personas abandonamos antes de empezar, y el abandonar antes de empezar no es una actitud buena, es malo, porque pues abandonas un proceso que llevaba bastante tiempo y lo abandonas de la noche a la mañana, es difícil. Y el quinto, que es la capacidad de motivar, pues con nuestras voluntades y esfuerzos ayudamos a motivar a las demás personas para hacer que den lo mejor de ellos mismos. Es importante también para un líder tener esa capacidad de motivar,
pues con ese llamado puede fortalecer a su grupo cercano y fortalecer a sus trabajadores o a sus compañeros y crear un buen ambiente de respeto en el que se respeten y en el que la motivación sea constante. Es importante resaltar cada uno de los temas o grupos que conforman este capítulo. Son importantes resaltarlos porque son mensajes que son necesarios muchas veces para la vida de una persona normal. Siguen como unos complementos a todo lo anterior que presentan nuevas técnicas para fortalecer lo anterior capítulo, que es la visualización creativa, que es buscar una buena relajación previa y motivar y mejorar las acciones que vamos a realizar para mejorar nuestro rendimiento en diferentes áreas. Dice que es muy utilizado por deportistas y por personas importantes. Pues motiva a la persona a desarrollarse y a funcionar de una manera efectiva. También da los hábitos efectivos, que son hábitos que nos ayudan a ser más productivos, y la teoría del movimiento de Corbey, que nos enseña únicamente a pues cómo pasa cada uno de los pensamientos y nuestras ilusiones por medio de diferentes etapas de preguntas y respuestas, lo cual define lo que vamos a realizar. Esto es como una especie de como corte en la mitad del texto para intentar explicar más a fondo lo que se explicó anteriormente en anteriores capítulos y reforzarlo. Es como un refuerzo más que todo, sí, un refuerzo más que todo sobre lo que se habla especialmente en cada capítulo del texto. Voy a hablar de los últimos dos capítulos. El primero especialmente habla sobre la creatividad y presenta estrategias y acciones para obtener mayor eficacia. Principalmente es para desarrollar una mayor eficacia y tener mucha más creatividad en el desarrollo que podamos hacer. Después un decálogo en el que se nos plantea especialmente qué es la eficacia, la creatividad para fortalecernos a nosotros mismos, y en el tercero es el entendimiento para aplazar esa misma decálogo de creatividad. Presenta una serie de impedimentos que principalmente y cómo solucionarnos. Después el último capítulo, estrategias de cambio, es muy importante, también es muy bueno, es una de las mejores partes que tiene el libro, que empieza con el condicionamiento neuroasociático, que representa el poder de las personas, el poder que tenemos adentro y cómo podemos desarrollarlo. Después da recetas para cambiar y tener mayor rendimiento personal, da muchas de ellas, entre ellas esas las presenta una sola persona que en tres capítulos siguientes, que es mantener alto el nivel de salud, aprender de nuestros propios errores, pagar el precio de los errores que hemos cometido, escuchar nuestra voz interior, retrasar la gratificación, la autoconfianza, el juicio personal, el placer, el dolor, interrumpir una pauta limitadora. Es importante estas cosas porque pues principalmente, como él mismo nos explica, son conjuntos personales y principales de lo que se habla en la gran mayoría del texto. Entonces es muy importante recalcar especialmente que lo que se habla realmente en esa parte es cómo podemos desarrollar de una manera más productiva, vale la redundancia, volvernos más productivos. Después tenemos en la cuarta parte un conjunto de acciones consecutivas que mejoran el rendimiento, nos presentan un grupo de diferentes formas y cómo crear una forma más fácil de actuar. En el siguiente nos presenta que el pensamiento lateral realiza una forma más creativa de actuar, o sea que gracias a ese pensamiento podemos realizar una creación más activa e importante. Aquí ya finalizarían los capítulos, finalizaría el libro y quisiera dejar unas conclusiones finales, unas conclusiones del texto, que es importante resaltar que el aprendizaje y conocimiento de sí mismo resalta la vida y es importante para el desarrollo autopersonal de la persona y convertirla en lo que es necesariamente para él. Viene el análisis final, que son las últimas dos preguntas, que es ¿qué parte me gustó más de este libro? De este libro la parte que más me gustó fue la primera, las primeras partes fue muy bueno, y la última parte también fue la gran mayoría, explica muy bien sobre los temas que son importantes para nosotros mismos como personas, como desarrollarnos no tanto como profesionales sino como personas. ¿Qué cosas me deja este libro? Voy a ser un poco más claro aquí en este momento. Pues me gustó, fue un libro bueno. No soy muy fan de estos tipos de libros, no son de mi agrado, nunca me han gustado mucho. Y es importante también recalcar que fue muy buena la experiencia, o sea, la experiencia que se hizo en el momento y el de leerlo fue buena. Es uno de los pocos libros que me han gustado de este tipo de libros, de esta literatura. Es uno de los pocos
libros. Quisiera decir que en serio me han gustado y que los he leído en realidad a conciencia, que he preparado bastante y que he analizado de una manera profunda lo que explica ahí. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero para mí ha sido un buen libro y los recomendaría. Bueno, entonces hasta aquí llegó todo. Este fue mi resumen de este muy buen libro, Comunicación, del, del autor, el José, doctor José Joaquín Pérez Ferris. Bueno, hasta aquí llega todo. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Espero que lo que hayas escuchado te haya gustado y te haya llamado la atención y que disfrutes de haberlo escuchado y que aprendas bastante, y te recomiendo que leas el libro. Hasta luego.